¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Oigan, estuvo espectacular la conferencia que dimos acá en Guadalajara. Bueno, aquí están unos breves extractos que están apareciendo en pantalla. Muchas gracias a todos los que viajaron de distintas partes de México, así como también a mis paisanos que vinieron de El Salvador y a los que vinieron de Estados Unidos. Muchas gracias y bueno, desde que llego aquí me he dispuesto a conocer muchos misterios de aquí, de México, específicamente de Guadalajara. Este día ya estaré en Ciudad de México haciendo otras investigaciones y por supuesto también a todos los que han solicitado cita para un curso en físico conmigo. Ya saben, empezamos ahora a las 3 de la tarde. Bueno, dicho eso, brothers, el vampirismo o los reptilianos, ¿qué eran realmente? Welcome to the jungle. Bueno, el vampirismo es algo que hemos estado escuchando desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, sobre todo cuando empieza allá en Rumanía. Desde allá se origina esta historia con el conde Drácula, pero a raíz de las investigaciones que he hecho, por mucho tiempo me he percatado en la narración de escritos. Por ejemplo, en Suecia hay unos escritos acerca del vampirismo, porque también existió eso allá. Y cuando yo lo leo en sueco, sabe usted que las personas que atestiguaron ver a un vampiro tenían unas características. ¿Sabe cómo era? Efectivamente, era de tez blanca, él podía ser de tez blanca, pero sucede que le salían unos colmillos. Pero hay un punto que le cambiaba la piel. Decían que la piel se le hacía como de escamas. Aunque tenía un cuerpo físico, se le hacía como de escamas. Y de esa manera se comía a las personas, le succionaba la sangre. Pero viene otro punto mucho más contemporáneo. De esta misma manera era que el chupacabras actuaba, absorbe la sangre de todos los animales. Hay un antecedente que era el vampiro. Los vampiros hacen eso. Ahora veamos lo siguiente, en este paralelo. Los reptilianos, por mucho tiempo hemos escuchado los reptilianos que se alimentan de las personas, que se alimentan de la energía de las personas. Fíjate que en todo el campo que he estudiado, el caso de los reptilianos, llega un punto que llegas a conocer cómo son sus diferentes formas de alimentación. Uno, por supuesto, que es por medio de la energía negativa que puede estar en tu casa y que causas a través de conflictos. Ahí puede llegar uno, que un reptiliano no quiere decir que sea un mal espíritu, no. De hecho, hay otra sección de estos seres a los cuales se les llama egregores. Pero los reptilianos pueden estar en tu casa. Cuando vos empezás a tener un tipo de conflicto y armás una especie de energía negativa, el reptiliano viene, la olfatea y llega a tu casa. Muchos pueden ver sombras negras que van pasando de repente ahí a la par tuya que no te afectan, pero sí se dan cuenta que ahí hay un nicho de alimentarse. De la depresión también lo pueden haber. Entonces está ese sector de reptilianos que se alimenta a nivel energético. Están los otros que ya se alimentan y hacen algún tipo de sacrificios con personas. Y está un tercero que lo he venido escuchando y es el caso de los vampiros, unos seres reptilianos que succionan la sangre de las personas. 3 clases, pero claro, en aquel entonces se le llamaba vampiro, no un reptiliano, pero en las investigaciones que le digo, casi que estoy un 90% seguro que ese famoso vampiro no es más que un reptil. ¿El reptiliano cómo hace? Cambia de figura, ¿sí o no? Cambia en su totalidad, o si no, cambia levemente o se le cae el camuflaje y lo alcanzan a ver. Los vampiros eran lo mismo, eran personas normales, pero pasada una hora de la noche ellos se transformaban. El común denominador también se transformaba. Pues bien, en Guadalajara llego y me empiezan a contar acerca de la historia de un vampiro. Un vampiro que aparece en Guadalajara. Empiezan a ver las primeras escenas. Les habían clavado los colmillos y sin sangre. ¿Podía haber sido el chupacabras?
Podía haber sido un vampiro o podía haber sido un tipo de reptiliano que se alimentaba de esto. Perfecto. En segundo, la gente empieza a pensar, ¿qué era? ¿Quién podía ser? Era un europeo. Lo cazaron. Y esta es su historia. Bueno, aquí se encuentra una situación muy peculiar. Porque está la funeraria. Fíjese, está la funeraria. Luego está donde se hacen las autopsias. Y luego a la par está el cementerio, que es exactamente aquel lugar que está allá. Es decir, no, y eso no es todo, porque ahí está una iglesia. La iglesia, donde la funeraria, donde se hacen las autopsias, y también está donde está el panteón. Se pueden imaginar esto. Qué curioso. Y bueno, con esto que están haciendo aquí, espero que no vayan a haber un par de muertos ya. Porque yo lo miro bien danger, bien peligroso. Imagínense cae en esto. Bueno, lo bueno que si algo se cae, ya está todo listo. Lo de la autopsia, el panteón y la funeraria. Bueno, vamos a ver este programa en los cuales me ha hecho bastante ilusión saber este tipo de historias. Fíjense, así que no se la pueden perder. Bueno, en este momento estoy en la tumba de un vampiro o de un reptiliano. No lo sabemos todavía con precisión. Es justamente esta que está atrás de mí. Es que cuando lo entierran, resulta que nace un árbol. Y lo más peculiar de todo esto es que las raíces de su nacimiento están aquí. Son cosas muy extrañas que sucedieron. Que en el siglo XIX comienzan a amanecer cadáveres de personas y de animalitos de granja, y que esos cadáveres tenían la huella del vampirismo. ¿Alguien se acuerda cuál es la huella del vampirismo? Las dos incisiones en el cuello, y cuando llegaban los cadáveres a la morgue, los abrían y ¿qué era lo que no se encontraba? Sangre. Ni una sola gota de sangre. Por eso se decía que había un vampiro suelto. Pero ¿quién corrió con este rumor? Las personas de dinero. Y sabían cómo ahuyentarlos y comienzan a poner en sus casas corrales y graneros grandes cruces. En sus cercas ponían manojo de ajos, porque como sabemos, así se ahuyentan a este tipo de seres. Es cuando aquel vampiro se ha dado cuenta de que le han quitado su mayor fuente de alimentos y empieza a saciar su sed de sangre matando a los tapatíos. ¿Alguna persona que no sea de Guadalajara? ¿Ok? ¿De dónde eres? El Salvador. Salvador. ¿Has ido a San Juan de Dios? No, todavía no. Ah, un orfanato. Un mercado. Ah, no, tú dices sí, Cabañas. sí. Esa calzada antes era un río, el cual se le conocía como San Juan de Dios. Así se le conocía ese río. Entonces, cuando tú cruzas, vas al famoso barrio de Analco, el barrio de los pobres. Entonces, este es el barrio de Mexicalcingo, el barrio de los ricos. Por eso la gente aquí te dice que yo vivo de la calzada para acá, porque hace referencia al poder adquisitivo. Entonces, estamos hablando de que los tapatíos tenían que trabajar. Había un trabajo que era muy conocido, que se le conocía como pregoneros o serenos. ¿Se acuerdan de esos personajes? Que eran los que iban por las calles de Guadalajara, son las 10 de la noche y todo sereno, ¿verdad? Si pasaba algo extraño, pues harían sonar su silbato, y pues ya ven que no nos gusta el chisme, ¿verdad? Pues salían todas las personas a ver qué era lo que estaba pasando. Estos personajes también se encargaban de prender los faros, lo que hoy conocemos como lámparas. Estamos hablando de que estos trabajos se hacían de noche. Entonces las calles de Guadalajara quedan sumergidas en el silencio y la oscuridad. ¿Por qué? Porque el vampiro los estaba matando. Entonces ya ninguna persona quería salir a esta pequeña ciudad. Entonces, ¿cuándo deciden matar al vampiro? Cuando se comienzan a encontrar ya cadáveres de niños y bebés. Como sabemos, es lo más sagrado que tenemos nosotros. Eso bastó para que se juntaran alrededor de 40 personas armadas con machetes y palos. Y ya se tenía identificado a la persona que se decía que era el vampiro. Era un conde europeo, que como sabemos, allá nace el vampirismo. Este personaje se llamaba Baldor. Pero ¿por qué decían que este personaje era el vampiro? Porque jamás se le vio caminando de día. Eso bastó para que dijeran que esa persona era un vampiro. Lo más sorprendente es que cuando salen todas las personas por las calles de Guadalajara y se topan con él, se dieron cuenta de que no se equivocaron, porque el vampiro ya tenía una víctima entre sus manos. Entonces todas las personas se la abalanzan y se dice que de alguna manera lo logran someter y lo traen arrastrando hasta estos 144 metros cuadrados.
Como ya les dije, ese es el mejor lugar para matar un vampiro, porque este lugar es un camposanto. Toda la tierra está bendita. Y si le sumas que aquí tenemos muchas cruces, eso es lo que más le temen los vampiros. Y aparte están bendecidas. Entonces comienzan a buscar una fosa, que ya nos dimos cuenta de que son profundas. Se topan con esto. Avientan al vampiro. Se meten 4 personas. Solamente que esta última, antes de ingresar, arranca una rama de un árbol. Antes de ingresar, saca su machete y le saca punta. Una vez que se mete, aquellas 3 personas ya tenían aquel vampiro, a manera de cruces. Ellos escucharon que se tenía que matar al vampiro con una estaca de madera clavada en el pecho, y eso hacen. La sostiene firmemente y le da 3 certeros golpes, y se salen. Cuando voltean hacia abajo con una antorcha, pueden ver cómo el vampiro todavía se mueve. Se logran encontrar una gran losa de concreto al lado, la levantan y se la dejan caer. Se escucha un fuerte estruendo. Al voltear nuevamente hacia abajo, pueden ver que entre los escombros sobresale aquel pedazo de madera, pero ahora ensangrentado. Es cuando llegan a la conclusión de que mataron a aquel vampiro. Pero si se dan cuenta, los tapatíos cometieron un error. Porque alguien sabe dónde tenía que haber sido clavada la estaca. En el corazón. Entonces fallaron por centímetros. Lejos de haber levantado la losa, le tenían que haber cortado la cabeza. Y como dice ahora sí que la Biblia, polvo eres y polvo serás. Entonces se dice que aquella estaca, al estar tan verde, tan llena de vida, sumándole lo fértil que es la tierra y toda la sangre que tenía aquel vampiro, es que nace este famoso árbol. Entonces, muchachos, nos damos cuenta de que este árbol no es redondo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron todas las raíces que tiene por fuera? Y aquí tenemos un árbol. Aquí tenemos otro árbol. Ahí tenemos otro árbol redondo. Y vean las raíces. ¿Saben por qué las raíces salen del subsuelo? Porque las raíces buscan agua. Entonces, ¿qué están buscando estas raíces? Sangre. Entonces ahí nace una famosa leyenda, que si este árbol se cae o se llegara a secar, aquel vampiro podrá salir de este lugar y cobrará venganza sobre todas aquellas personas que le pusieron una mano encima. ¿Vale? Y aquí tenemos el famoso árbol del vampiro. Vénganse de este lado. Pero el árbol nace cuando muere el vampiro. Es la estaca. La estaca. Esta estaca es lo verde, lo fértil y toda la sangre. ¿Cómo sabes que este árbol estuvo adentro? Porque ahí se ve la raíz. De cómo ha ido creciendo. Eso ya estuvo adentro. Bueno, familia, ahí tienen ustedes esa historia, me pareció muy fascinante. Estuvimos en otros sectores de aquí de Guadalajara, pero ese cementerio tiene su peculiaridad. Así que vamos a traer más programas respecto a eso. Esta tarde estaremos ya en Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que han tomado ya el nuevo curso conmigo o también tienen algún problema emocional, algún bloqueo de la economía, etcétera, etcétera. También pueden hacer ese tipo de consultas y yo les ofrezco las soluciones y es usted quien tiene que solucionarlos. Muchas gracias por todo y puede solicitar el curso al número de teléfono de donde aparecían las conferencias. Hasta pronto.